Oh. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zurich en español. Tenemos a una nueva invitada, a una artista de invitado hoy día. Les voy a hacer una pequeña presentación y después vamos a hablar con ella. Hoy nos acompaña Jackie Villiger, artista peruana radicada en Suiza desde 2012, nacida y criada en Lima. Estudió comunicación antes de mudarse a Suiza en busca de nuevos horizontes. Luego en Berna aprendió alemán y se formó en Illustration Fiction en Lucerna. Actualmente vive en Zurich, donde trabaja en dirección de arte y animación, mientras desarrolla su obra pictórica, que por cierto hoy pueden verla. Tenemos una pequeña exposición en el podcast. Entonces hoy vamos a conversar sobre arte, identidad y los desafíos que has tenido durante este proceso de migración de Perú a Suiza. Bienvenida. Muchas gracias, Mercedes. Primero me gustaría que te presentes. Bueno, yo hice ya una pequeña presentación, pero ¿puedes contarnos un poquito más de ti? Bueno, sí, efectivamente, soy peruana. Vivo aquí en Suiza ya hace muchos años. Y he hecho un poquito de todo, ¿no? Primero, como tú mencionaste, aprendí el idioma. Ese fue como el primer paso que tenía que hacer si quería quedarme acá a vivir. Luego hice muchos tipos de cachuelos para poder pagarme todos los gastos de aquí. Y después me decidí a prepararme o postular a la universidad. Y para eso tenía que tener un buen alemán. Entonces era como que todo el tiempo alemán, cursos intensivos. Me fui también a Berlín a hacer un curso súper intensivo, así todos los días, desde la mañana hasta la noche. Y con mucha suerte, mucho éxito también pude ingresar. Me aceptaron en la Universidad de Lucerna para estudiar ilustración. Y bueno, esos 3 años de estudio fueron los años más hermosos de mi vida, porque imagínate estar en la ciudad de Lucerna, donde es tan hermoso, con las montañas, el lago, y vas a la escuela y te pones a pintar, a dibujar. ¿Con cuántos años viniste a Suiza? Con 24, 25, más o menos. Y bueno, ahí también en la escuela yo era la mayor de todos los niños, ahí, o sea, era como la mamá de los estudiantes, porque acá los chicos el bachelor lo hacen súper jóvenes, o sea, ¿no? Y para esta edad era como la mamá del grupo, pero encantada porque me aceptaron muy bien. En la escuela también sabían que iba a ser un poco difícil el tema del idioma, porque hay exámenes que hay que escribir en alemán, hay cursos que son 100% en alemán, hasta hay unos profesores que solo hablaban un dialecto. Entonces era como que, oye, ¿ahora cómo hago? Pero han sido muy pacientes, comprensivos. Siempre me preguntaban si entendí, ¿no? Como que sí entendí. Y muchas veces los exámenes me parecían muy difíciles. Claro. O sea, yo necesitaba del tiempo que uno requiere, que también uno dice, tengo poco tiempo, y yo necesitaba como 3 veces más ese tiempo. Por el idioma, ¿no? Sí, y por la necesidad de responder de la misma velocidad que los demás. Ok, a propósito del idioma, mi podcast lo empiezo siempre con una pregunta y es Zurich en español, ¿no? Entonces, ¿qué significa el español para ti en tu vida en Suiza, en tu identidad? ¿Qué es el español para ti? Bueno, ahora estoy casada con un suizo y el español, y tengo un bebé, entonces el español es lo que practico con mi bebé, pero el alemán es lo que estoy casi al 100%. Es como pensar en alemán, comprar, hablar todo el tiempo con mi esposa en alemán.
Y hay momentos que yo también converso con él y le digo, sabes, a veces estoy cansada de hablar todo el tiempo en alemán, déjame decirme algunas palabras en español. No. Porque imagínate, te despiertas temprano al trabajo y que conversas con otra gente y todo el tiempo para mí, no sé quizás para otros, pero para mí hay días en el que yo digo, hoy día fue suficiente, ¿no? Así que hablar en español. Pero ahora con Amaru, mi bebé, es como que ya más loca, ¿no? Más suelta, como que ya, no, ya sabes que yo le hablo con él le responde en alemán, entonces ya como que ya interfiere y traduce. Pues el español es la conexión con tu hijo. Sí, ahora es la conexión con mi hijo. Es la forma vívida de mis raíces, ¿no? Y no es que trato de no hablarlo, no es que trato de ocultarlo, siempre está presente. Okay. Bueno, volvamos un poquito al principio de todo esto, y es que, a ver, tú llegaste en el 2012 a Suiza, pero ¿de dónde nació esta motivación? ¿De pronto dijiste me voy a Suiza y listo? ¿Cómo fue? Bueno, mi mamá se casó con un suizo cuando era muy pequeña, mi madre era madre soltera, y en Perú conoció al suizo, él nos adoptó, y tuvimos esta influencia muy fuerte de Suiza, de la cultura suiza. Incluso fui al Pestalozzi-Schule, que es un colegio privado en otros países, pero es un colegio donde se educan con esta ideología de ese Pestalozzi, del suizo, que se fue por todo el mundo a educar, una cosa así. Y lo interesante es que en mi casa nunca hablamos alemán. O sea, aprendí el alemán de la escuela, pero no hablábamos en alemán, sobre todo era en español. Entonces, por eso que tuve que empezar desde cero, bueno, casi desde cero el alemán. Pero ya venías con una base de la escuela. Sí, bueno, es una historia así, bueno, como te cuento, mi mamá se casó con él, vivimos todos juntos, pero no fue una buena relación, se divorciaron, y ahí también como que al momento de divorciarse también como que nos divorciamos de toda esta cultura suiza, entonces ya estaba en un colegio normal, en Sudamérica, bueno, en Perú, más explícita, hay colegios privados donde la gente va, como empezaron, la gente va, pues los niños van sin uniforme. Y los colegios normales, los colegios estatales, siempre tienes que ir uniformado, que esto, que la comida, que eso. Entonces, como que ese cambio también fue un cambio fuerte para mí de la cultura suiza a la realidad peruana, porque es así, eso es lo que yo también converso con amigas hoy en día del colegio Pestalozzi, le decimos, hemos estado en una burbuja en esa escuela, porque la realidad del país era otra. No que todos eran solo unos 12 niños que podían hablar alemán, pero si uno ve la realidad, todo el país solo habla español. Y eso, hay idiomas indígenas y qué sé yo, y eso no teníamos conocimiento. Es recién cuando ya la gente de Pestalozzi va a la universidad o va afuera o a estudiar en otros lugares, es donde te das cuenta, el Perú es distinto a lo que es la escuela. Y bueno, entonces es por eso que ya el alemán, si no lo practicas, te olvidas. Y yo claro, las cosas básicas sí las recordaba, pero para poder llegar a un nivel académico, eso sí tenía que volver a estudiar. Entonces viniste a Suiza con tu mamá. No, yo vine, bueno, mi hermana vino antes porque ella terminó la escuela y pudo ser como ¿Una práctica? ¿Un intercambio? No, intercambio era como una escuela, no se llama, un bachiller, no es un bachiller, no sé, es como, termina la escuela y como que se hacen en Suiza, estás en una etapa donde puedes ir a una Lehre o puedes ingresar a la universidad. Entonces ella pudo ingresar a la Lehre y ella de frente ya pudo empezar toda una carrera, ¿no? Y
Una vez que ella estaba acá, me dijo, sí, que yo estaba interesada, pero me aconsejaba de que estudie primero en Perú. Entonces dije, ok, voy a estudiar en Perú, hice mi carrera de 5 años, porque Perú se demora 5 años, y después eso me decido venir acá a Suiza. O sea, tu hermana ya estaba acá. Ujú, ujú. Y ella vive aquí todavía. Sí, ella vive acá, ella también ya trabaja, vive, tiene su familia. Ok. Ya, pero tú estuviste en Lucerne, en Berna y luego en Zurich. Sí. Bueno, eso fue por un ex que me dijo que vaya a Zurich y yo dije, bueno, sí, porque hay más opciones de trabajo. Y es cierto, porque Zurich es, a comparación de Lucerne, es una ciudad muchísimo más grande. Y había oportunidades de trabajo para mí, entonces yo dije, bueno, no sé cómo empezar mi carrera de ilustradora, así que voy a empezar como comunicadora en una agencia de publicidad y por eso empecé como Art Direction en una agencia de publicidad. Y luego fui escalando, pero ya tenía bajo el brazo, como se dice en Perú, un diploma, ¿no? Un estudio académico, no solo de Perú, de Suiza, el alemán a un buen nivel para poder comunicarme y nada, solo me faltaba la experiencia. Entonces, ya con el paso de los años, he estado en un lugar, en otro trabajo, y la pintura ha venido desarrollándose siempre, digamos. Desde que yo era pequeña siempre ha estado la pintura, el dibujo. Pero espera, todavía no hablamos de la pintura. Okay. Esa parte viene después. Quiero saber primero cómo fue, si tú llegaste a los 25 años, cómo fue tu proceso de adaptación. ¿Cómo te sentiste? Bueno, tenías a tu hermana acá, me imagino que era un apoyo eso, pero en general para ti, ¿cómo fue el impacto de este cambio de vida de Perú a Suiza? Sí fue fuerte porque, bueno, no tienes a la familia, no tienes a los amigos, no puedes hacer los mismos chistes, comunicarte de la misma onda, del mismo ritmo que hacías antes. No tienes a los amigos, entonces generar nuevas amistades. Eso fue uno de los puntos que hasta ahora sigo, porque puedes tener amigos en el trabajo, pero no llegan a un nivel de amistad que yo conozco con amigos de Perú, digamos, ¿no? O amigos de la infancia. Siempre ha sido duro, pero yo siempre he sido abierta, o sea, no me he cerrado en juntarme solo con personas de Perú o solo las personas que hablan español. No, yo se acudía, por ejemplo, al Club Schule para aprender alemán. Había gente, pues, no sé, de Brasil y por más que sepan un poco del español, tratábamos siempre entre nosotros hablar en alemán, así con nuestro mal alemán, así machucadas, como decimos nosotros. Intentábamos porque queríamos integrar, entonces queríamos aprender, pero no era como cuando uno eres pequeño y te ponen en el curso y tienes que aprender, pero no tienes ganas en realidad de aprender. Era en realidad algo que queríamos, ¿no? Entonces queríamos mejorar. Y de este amigo tenía quizás otro amigo y quizás así nos juntábamos o mi hermana tenía su novio y el novio tenía un amigo, una amiga, algo así. Pero no puedo decir que llegué y de frente la gente me abrazó, estaba todo distante. No sabes, en los primeros meses era como que llegaba y no entendía mucho lo del sistema del bus, cómo llegar, cómo funciona lo del abonamiento. Al inicio estaba como que media temerosa y que venía el controlador y me sudaba, hasta ahora sudo yo cuando viene el controlador. Es como que
o cuando tenía que hacer algo en el banco, tenía que prepararme me ponía nerviosa para preguntar porque pensaba que no me iban a entender. Y bueno, este tipo de situaciones han cambiado pues, en todos esos años, pero antes también los suizos eran creo que todavía más cerrados que ahora. Ahora con el internet, el Instagram y todo, tú cualquier cosita que te incomoda puedes quejarte al menos, pero antes que tú no sabías y te respondían solo en alemán, ni siquiera intentaban en español, en inglés, entonces así tenía más miedo de seguir preguntando, así que prefería decir ya, lo que sea, con tal de solucionar el problema, tanto sea en el banco, sea en el SBB o no. ¿Qué dirías que fue lo que te ayudó más en ese proceso de integrarte? Me imagino que el idioma, algo más que te ayudó y que dijiste, ya me siento más integrada en el país. Es decir, la información. Si no sabes cómo funcionan las cosas o cómo es, entonces ahí es donde pierdes, porque si no sabes cómo es el proceso, es donde empiezas a sentirte mal, a dudar. Pero si ya sabes que esta persona te tiene que dar una respuesta o con esta persona, o lo que sea, tienes que tener la información antes. Pero para tener la información necesitas el idioma, entonces son como esos pasos, ¿no? Sí. Y también ahora, por ejemplo, con el internet, al toque ya buscas. Antes yo ni siquiera sabía dónde era la oficina X para postular a un trabajo y me iba caminando y preguntando, y ahora ya no haces más esto de preguntar, sino de frente de Google Maps y caminas y llegas. Entonces en esto ya uno es más autónomo. Antes tenías que depender de estas otras terceras personas, de mi hermana que también me enseñaba, tienes que ser así, que la basura se hace así, que al vecino no le gusta esto. Entonces es información, ¿no? Si no la tienes, ¿cómo vas a resolver? Ya. Ok, entonces, entremos al tema de fondo, a la pintura. Quiero que me cuentes, igual vamos por el principio. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Bueno, sí, siempre he pintado. Mi mamá me metía en Perú a los cursos de verano de pintura, a mi hermana también. Ambas nos fascina mucho la pintura. ¿Tu hermana pinta? ¿No? Sí, mi hermana también pinta. Y bueno, mi hermana es más creativa en el sentido de hacer cositas. Porque yo me recuerdo que desde pequeña, y eso me acabo de acordar hace poco, yo era más la que podía pintar, así, crear cosas en ese sentido, pero mi hermana era de, voy a preparar unos pastelitos, unos quequitos y los voy a vender. Voy a juntar voy a comprar unos, ¿cómo se llaman? Como unos hilos, y de los hilos voy a hacer unas pulseras y me voy a vender. Eso es también una creatividad, pero increíble. Yo cero en eso. Ella esa era rapidísima. O que hacía los chocolates, o que hacía el chupete como un helado largo, no sé, marciano, le decimos nosotros en Perú. Bueno, eso también es su parte creativa de mi hermana y eso lo acabo de recordar hace poco y me hacemos notar la risa. Y esta creatividad, como mis padres han visto que teníamos ambas, entonces siempre nos han llevado a las clases de música, ballet, arte, y por eso también dije que para estudiar una carrera me voy más en lo que es comunicaciones, que es más creativo. Luego ahora, bueno, apliqué en Lucerna, también es ilustración, es algo más enfocado al arte en sí, a la comunicación visual. Pero no lo ejercitaba, bueno, y luego a la publicidad, pero no lo ejercitaba como que tengo que hacerlo. Simplemente lo hacías si es que me acordaba o tenía tiempo, o tenía la pintura, o tenía el lienzo. Entonces pero lo hacías para ti, o lo hacías o lo exponías ya. No, eso
Lo hacía como parte de un momento de que ahora qué hago, no sé qué hacer, voy a pintar. Pero cuando es que yo empecé a hacer pintura con el sentido de que necesitaba hacerlo, eso fue hace 6 años. Hace poco. Porque, bueno, la pintura también es como parte de, de, de- de expresión, o sea, de las experiencias que uno tiene. Lo que yo tengo, entonces lo utilizo yo como una parte de expresión. Y he tenido tantas experiencias y una de ellas fue tan fuerte que yo necesitaba sacar eso dentro de mí. Y la mejor manera era pintando. Entonces empecé a hacer bocetos, no sabía qué hacer en realidad, decía unas figuras, unos paisajes, no sé mucho de paisajes en realidad. Eh, pero luego dije, tengo que hacer algo para que cuando lo vea me sienta mejor, me sienta bien, me sienta segura, me sienta que yo sé hacer algo bien. Entonces, lo único que yo puedo decir que sé hacer muy bien, bueno, hay otras cosas más, pero dije, va a ser esta figura. Y empecé a hacer estas figuras, las tigresas. ¿De dónde viene esta figura? ¿Por qué tigresa primero, o por qué primero femenino? Y después, ¿por qué los colores, las formas, de dónde vienen? Bueno, el tipo de arte que hago es muy figurativo, ¿no? Es algo muy exacto, no es abstracto. Y lo que yo trato de representar es a la figura femenina, pero la primera figura que realicé no sabía si hacerle un rostro o hacerle un animal, entonces empecé a probar, quería hacer algo en la cual yo me identifique. Puedes tomar el cuadro perfecto para que lo vean y lo mostramos. Pero no era... tenía que hacer como una especie de research, ¿no? Tenía que averiguarme, no me voy a identificar con un cerdo, porque no me siento identificar con un cerdo. Pero eres tú, ¿no? Ese sería yo. Yo veo tus ojos. Esta primera figura, porque esa es la primera que hice, ese soy yo. Y no sabía qué animal, porque yo no quería ponerme como yo misma, quería simplemente una figura que yo lo vea y me sienta así. Eso soy yo. Entonces empecé a analizar y hay mucho simbolismo aquí. Entonces empecé a ver qué puedo utilizar. Me inspiró también, claro, mis raíces es vital acá porque represento los colores. Es como una especie de arte folclórico por la intensidad, pero al mismo tiempo es una abstracción porque en mi cultura, en el Perú, todo estaría pero full, lleno, hay un montón de detalles, a veces una reducción del rococó, del estilo que siempre lo encuentras en las iglesias, pero esta figura quería como que reducirla, porque también estoy en tantos años acá practicando la publicidad y acá la publicidad es súper reducida, súper minimalista, súper, no está full de cosas, pero eso al momento de trabajarlo todo el tiempo también se ve representado en mi pintura. El simbolismo, las rosas, el corazón, la fertilidad, la feminidad, la delicadeza, ¿no? La posición de las manos, todo tiene para mí un simbolismo. Okay. Y son todos tus cuadros, o todos tus cuadros tienen esta figura, o tienes figuras diferentes. Empecé con esta figura y después la hice en diferentes ambientes, digamos. Una le puse
este color, luego empecé con otra que es de color rosado, no las tengo acá presentes, pero fue cambiando, luego cambió el cabello, el color del cabello, el color de la piel. Eh, y mi objetivo no es mostrar a una figura que simplemente está ahí sentada o desnudas, es más que todo para tener conciencia de la fuerza y de la seguridad de esta persona, de esta figura. ¿Qué eres tú? Que soy yo. Yeah. Pero a propósito de lo que hablas, que en la publicidad, suiza, es un poco más sobria, no menos colores y todo. Pues, ¿cómo ha sido la recepción del público suizo a tu arte? Es interesante porque creo que los que les gusta mi trabajo, les gusta también o les llama la atención mucho artistas reconocidos como Frida Kahlo, que también trabajó con colores, bueno, figuras también coloridas, o han tenido una experiencia, un viaje en Sudamérica. Entonces es donde estos colores o ese tipo de arte siento que les gusta, ¿no? ¿Quieres decir gente más open mind, más abierta? Sí, Ya. sí, o bueno, que han viajado a México o han viajado a Bali y saben que en otros países el color es fundamental. Entonces, cuando uno regresa acá a Suiza, y siempre cuando tienes un departamento tienen todas las paredes blancas. Entonces, creo que esta nueva generación quizás quiere combinar un poco eso, ¿no? El color, el recordarse de algún viaje, y tiene también bueno, mi objetivo es emitir el mensaje de la seguridad de sí misma, de las mujeres en tener seguridad en sí misma, pero al final si es que te gusta porque queda bonito en tu pared, pues bien también, ¿no? Todo vale, ya. Pero vi que hiciste algunas exposiciones acá. ¿Cómo fue la recepción? ¿Qué te decía la gente? ¿Dónde fueron las exposiciones? Sí, tuve unas exposiciones en Zurich, solo porque como ya estoy viviendo acá en Zurich, las he hecho acá. La primera exposición que hice, la hice muy pequeña en una Verein, y me imaginé de que pues solo van a ver mis amigos, una cosa así pequeña, pero fue muy exitosa para mí porque pude vender una pintura original, porque no pensé que iba a vender nada, yo pensé que solo para que me vean, poner el precio y a ver si alguien... Pero eso me motivó mucho. ¿A quién vendiste? ¿Qué tipo de persona te compró? Bueno, era un amigo de mi esposo, pero es un joven arquitecto, diseñador y empresario. Y yo dije, sí, me gusta, sí, lo voy a poner en mi sala. Y todavía me tomó la foto de la sala y yo dije, wow, este cuadro se ve súper lindo ahí. Porque, ¿Qué tamaño era? Era 60 por 60. Una versión de las tigresas en cuadrado. Así, exacto, cuadrado. Y nada, pues sí, si uno viene con esta onda, era mi primera experiencia con conversar, porque una cosa es que tú lo hagas y después de que alguien venga y te diga, ¿y qué has hecho? Es como que tienes que explicar lo que haces y es como súper difícil y como no estaba preparada para eso, pero mientras más uno te pregunta el otro, luego como que ya, ¿no? Como que ganas experiencia, ganas cancha y empiezas a soltarte y pusimos música de fondo así tipo peruana, así, también canciones de rock en español, o sea, una vibra muy linda. Entonces esto me gustó y dije, bueno, si funciona así, entonces si lo continúo puede seguir mejorando, ¿no? Que sea con más publicidad. Y en mi siguiente exposición, que fue
en el Meerspur. Es un área que le facilita a los estudiantes del Tony-Ariab, de la Escuela de Arte de Zurich, para utilizarla para hacer eventos. Si quieres hacer una exposición, si quieres hacer un concierto, también SPAR, o sea, me ofrecieron una oportunidad de presentar ahí. Y claro, dije ya. Y todavía un solo, o sea, solo yo en todo el área de la parte de abajo, que tenía espacios para hacerlo como yo quería. Quería hacerlo un pasillo, y yo dije, quiero hacerlo como una especie de laberinto, que sí, que uno entra y sale por una calle, y luego entras y sales. Y me ayudaron y fue también espectacular. Fue súper mágico porque ya se sentía así como, no sé, mis cuadros como en un museo, una cosa así. Entonces ya dije, uy, eso está funcionando muy bien. Wow. Y otra vez, súper éxito, vendí los prints que siempre ofrezco y sobre todo vendí uno de mis originales, una pintura que es de 1,20 m por 1,60 m, una pintura bien grande. Y que esa yo incluso puse el precio y dije, lo voy a poner bien así caro. Para que no le Para que no lo compre. Porque creaste una relación con la pintura. Sí. Ajá. Y al final, bueno, claro que no fue así directo, sino me dijeron, sí, somos interesados, ¿no? Luego vamos a ver, y al final efectivamente lo compraron, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces si es así, entonces voy a hacer más, y el tipo de pintura que empecé a hacer, el de las tigresas, evolucionó y dejó de tener esta figura animal y se volvió una persona, un ser humano. Y es lo que ahora estoy pintando, ¿no? Estoy pintando estas mujeres con este traje de plumas, este de acá, este otro, este de acá. Ya, eso me gusta. Y es también igual en un ambiente, es como un sueño, digamos, porque no sabes en realidad dónde está. No es una selva porque solo hay un par de plantas, pero da la impresión como si estuviera en un ambiente, o recordando en un ambiente de la selva, con estas flores, con esos animales muy emblemáticos. Y este traje de plumas es como luciendo un traje de reyes, un traje de algo muy importante. También en la historia peruana, los antiguos incas o los antiguos gobernadores eran los únicos que podían utilizar textiles o plumas en sus textiles. Y yo dije, este es tan esencial, por eso quiero representar estas figuras con este traje de plumas, porque también representa el tema de la sabiduría, el tema de creer en uno mismo. Y de volar, de libertad. Sí. Y acá, bueno, seguí con este de aquí también, ¿no? Que este es uno de los primeros pinturas donde aparece un nuevo protagonista, el perro peruano, le decimos perro calato. Sí, es muy conocido. El nombre original creo que se llama Virú no me recuerdo, pero yo ni sabía que tenía un nombre. Y igual, ¿no? Es un ambiente que no se sabe, no tiene fondo, es como un infinito. Y acá, por ejemplo, me encanta mucho que la textura de eso exótico, de ese traje exótico, se mezcla o se integra en la piel de la misma persona. Sí, y es como una escena así media mitológica, media no religiosa, pero como que te demuestra y te da una paz y seguridad y tranquilidad, porque ella no está como que riéndose, ni tampoco está haciendo una pose llamativa, ni
claro, es un desnudo, acepto que es muy sensual, pero lo llamo a la feminidad, lo represento como feminidad, como explicar de que este es mi cuerpo y yo puedo ser con mi cuerpo lo que quiero, ¿no? Y es como una autoridad de uno mismo. Y no es como que el foco en eso. Exacto, sí, eso quería comentar. Eso quería comentar, que la parte de la desnudez, claro está, pero no es lo que primero te llama la atención, ¿no? Es todo el resto, la composición y todo. ¿Cuánto tiempo te toma pintar un cuadro así? Depende en realidad del tiempo que yo tengo. Porque si quiero hacer algo rápido, puedo hacer una pintura de 1 metro por 80, digamos, porque eso fue para una exposición, hasta en una semana, una pintura. Pero hay otras pinturas, por ejemplo esta de acá, que fue la primera que hice y la primera que dije, hasta la tengo que demostrar, esta me tomó como 3 meses, una cosa así. Porque no sabía primero qué figura hacer, entonces era el desarrollo de crear una figura, de la posición de la cara, de qué tipo de ojos, no, que tiene manos, no, que tiene patas, que tiene... ¿Y por día, como en el día, cuánto tiempo le pones en una pintura? Bueno, si junto todo, sería claro menos, ¿no? Pero si yo le doy en una semana como horario de oficina de 8 a 5, entonces sí, la tengo lista en una semana. Ok, Jackie, vamos a cambiar de tema, ¿sí? Vamos al último tema de la entrevista, y es sobre identidad, sobre raíces. Me gustaría saber qué es lo más lindo que te ha regalado Suiza. Aparte de tu hijo, tal vez. Lo más lindo es... es una pregunta muy difícil, ¿no? Nadie la había hecho. A ver, No te esperabas. Sí, ¿qué me ha regalado Suiza? Pues me ha regalado nuevas experiencias, uno, claro. A ser mejor, a ser más, como tú ves en esas pinturas, a ser más fuerte, en el sentido de que las cosas no son así de fáciles. Tengo que como que darle más de lo que normalmente hago. Si quiero pedir una manzana, pues tengo que pedirla porque tengo que pensar en alemán y tengo que decirla bien. Y, no es una cosa así que la haga, sino todo me requiere más intensidad, más tiempo, y esto me ha enseñado a estar en Suiza, en todos los aspectos, en el trabajo, con la familia, con los amigos. Te ha hecho más fuerte, entonces, es el mejor regalo de Suiza. Sí. ¿Suena raro o no? La migración, yo creo en general la migración te hace más fuerte, ¿no? Porque estás viviendo cambios, estás haciendo cosas que antes no hacías, en otro idioma, con otra gente. Sí. Y es interesante porque cuando regreso a Perú, a veces me parece que yo me hago tantos problemas o tantos pensamientos que en realidad no eran necesarios. Y como que las cosas son más automáticas. Y eso es lo que me gusta cuando recién llego, porque hace poco estuve en Perú, me encanta eso porque ya toda esa carga que tengo como que se va y es como que más automático. Pero llega un momento en que ya las cosas se vuelven así todas caóticas, todas que no cumple, que no esto, que el otro, y yo digo, no, prefiero regresar a mi onda así todo calculado, pero que va a funcionar, y por eso también me gusta estar acá, por eso me gusta quedarme acá en Zurich. El orden, ¿no? Ok, para terminar, es una pregunta que hago a todos mis invitados, y está muy conectado con el país de donde vienes y el país donde estás, y es si pudieras llevar algo de Suiza a Perú y viceversa, ¿qué sería? Y
no necesariamente algo material. Lo que he aprendido acá, o que podría llevar a Perú y serviría mucho, es el saber escuchar. Ah, Porque muchas veces siempre son así cosas así que dices y no toman atención. Y acá yo siento que tengo que, uno, entender bien a la otra persona, entonces tengo que concentrarme y entender a la otra persona porque si no, cero, ¿no? Pero viceversa, o sea, la otra persona tiene que entenderme a mí. Es que, ¿cómo podría explicarlo? Parece interesante porque yo lo relacionaría con el tema del idioma. Aprender a escuchar. Bueno, nosotros como no germanohablantes quizás tenemos que poner especial atención en escuchar para poder entender bien lo que dice el otro, ¿no? Bueno, sí, eso, pienso que es. Y viceversa, ¿qué podría traer de Perú a Suiza? Ajá. La tolerancia, un poquito de tolerancia, no tolerancia, de paciencia, ¿no? Paciencia será. No sé qué quieres decir. No sé, que por cosas así innecesarias, ya la gente amargada, ya que todo mal. Que, ¿por qué? O sea, eso es lo que yo extraño de Perú. Eso es lo que yo extraño, que la gente es más relajada. No relajada, sino que no lo ven todo tan a lo mal, digamos, como que es el típico ejemplo, sé que todo el mundo te lo habrá dicho, pero que llega el tren y que no llega en 5 minutos y que acá la gente ya está que ya va a hacer una Anzeige de Polizei, ¿no? porque no llega el tren. Y yo digo, Dios mío, pero entspannte, ¿no? Relájate. 5 minutos, mira un poquito por allá, mira el vecino, mira el otro, que no sé, date una vueltita y ya, o sea. Y eso es un ejemplo que funciona para todo en el trabajo, de que el email no me llegó, no, te lo acabo de enviar, y ya está presionando ahí, actualizando, ya, sí te va a llegar, o sea, esas cosas mínimas que no deberían existir, que ya te cargan más. O sea, sí, imagínate, todo el día tienes un montón de cargas, que estás como de alemán, ¿qué es esto? ¿Qué tienes aparte de otros problemas? Y que viene otro y que hace todo un teatro por algo innecesario. Eso es lo que no me gusta. Que traería eso traería de Perú a Suiza. Un consejo para los suizos: que se relajen. Ok, ya aquí terminamos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por traer tus cuadros. La información de Jackie con su página web, su Instagram, la voy a dejar abajo en Spotify. A todos, gracias por acompañarnos en este capítulo. Ya saben, síganos, dejen sus comentarios y nos vemos en 2 semanas. Chao. Linda.